Este es un programa de Enquiridio, el afán y la ansiedad. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de El afán y la ansiedad. Hemos estado viendo cómo el afanarnos por las cosas de este mundo produce descuidar lo que realmente vale la pena. Nos hace estar ajenos a la vida de Dios, ajenos a su plan eterno, ajenos a su voluntad. En el capítulo anterior vimos cómo un hombre de Dios estaba siendo afectado por esto, pero también vimos cómo lo afrontó y pudo salir. En este episodio veremos al pueblo de Israel luchando contra esto, así que comencemos. En la historia del éxodo que realizó el pueblo de Israel para salir de Egipto y su peregrinaje en el desierto, vemos una constante. Cabe aclarar que esta ha sido la condición de Israel en toda su historia hasta la fecha. Para mayor comprensión, leer el Salmo 78 de Asaf. Israel estaba en un problema y por eso buscaba a Dios, Dios los socorría, estaban contentos con Dios por un tiempo, pero después volvían a apartarse de Él. ¿A qué voy con todo esto? En el capítulo 3 del libro de Hebreos, el autor empieza a hablar del reposo de Dios. Debo mencionar que el reposo es lo contrario al afán y a la ansiedad. Y en su momento hablaremos del día de reposo, que es el séptimo día. Pero bueno, en este capítulo el autor a los Hebreos cita el Salmo 95 en los versículos 7 al 11. En este salmo hay una invitación para disfrutar a Dios, para gozarse delante de Él, por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Recordemos que la razón por la cual el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto era para que le hicieran una fiesta en el desierto. Alabanza y adoración. Éxodo 3:18 y 5:1. El Señor quería morar en medio de la alabanza de su pueblo como lo está haciendo en el cielo. Apocalipsis 4. Él quería reposar en medio de ellos y que su pueblo reposara en Él. De hecho, este sigue siendo su anhelo. Pero el pueblo de Israel no lo vio así. Ellos no escucharon su voz, el pueblo tentó a Dios en el desierto, el pueblo vivía extrañando las cosas de Egipto, es decir, estaba afanado por las cosas de este mundo. Eso produjo que su corazón se endureciera y fueran incapaces de escuchar la voz de su Señor. El desear las cosas de Egipto y no creerle a Dios hizo que el pueblo divagara en su corazón y por eso Dios no los dejó entrar en su reposo, es decir, no entraron a la tierra prometida. El afán y la ansiedad no te permite entrar al reposo de Dios. Estar deseando las cosas de este mundo o estar afanados por las cosas que necesitamos produce endurecimiento en el corazón. Produce no escuchar la voz de Dios, produce incredulidad, produce doble ánimo que a su vez trae inconstancia. La ansiedad es lo contrario a estar en paz. Debemos aprender a descansar en Dios. Y esto se da cuando ponemos la mirada en su belleza, en su hermosura, en su amor, en su plan eterno. El pueblo de Israel a la verdad vio las maravillas de Dios. Su éxodo y su peregrinaje en el desierto estuvieron plagados de milagros, proezas, maravillas, etc. Pero jamás entendieron los caminos de Dios. Jamás entendieron su corazón, no se involucraron íntimamente con el corazón de su Salvador. Ellos pensaban aún en Egipto y sus deleites, pensaban en sí mismos, pensaban que lo merecían todo, eran arrogantes y contumaces, y al final no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo de Dios. Esto también nos puede pasar a nosotros en nuestro peregrinaje en esta vida. El Señor nos sacó del mundo para hacerle una fiesta. Él quiere habitar en medio de nosotros, quiere abrirnos su corazón, quiere que reposemos en Él y Él reposar en nosotros. Pero al afanarnos nos alejamos del corazón de Dios. Podemos ver sus prodigios y sus milagros todo el tiempo, todos los días, pero al mismo tiempo podemos no conocer su corazón, ni sus caminos, ni su voluntad. Podemos amar a Jesús, pero no amar lo que está en su corazón. El afán y la ansiedad no te dejan reposar en Dios. Hace que tu corazón esté endurecido, que esté falto de entendimiento, en tinieblas y te puede volver arrogante y ensimismado. Hermanos, recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Oh hermanos, atendamos a la urgencia que el Señor tiene porque lo busquemos a Él antes que a cualquier otra cosa. El autor a los Hebreos habla de un reposo que viene, y ese reposo es el reino del cual habló nuestro Señor Jesucristo.
Espero que podamos comprender la urgencia de amarlo a Él sobre todas las cosas. Hermanos, podemos divagar en nuestro corazón y ser personas de doble ánimo, y a la postre, quedarnos postrados en el desierto, es decir, salir reprobados en aquel día y no entrar al reposo de Dios, no entrar al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entremos al reposo de Dios desde ahora. Busquémosle de todo nuestro corazón y confiemos en Él. Mi deseo es que esto les anime a buscar el reposo de Dios. Isaías capítulo 56 nos habla de personas que aman el día de reposo o el séptimo día y que no lo profanan. Estas son las personas que están de continuo en la presencia de Dios, que están de continuo en la casa de oración que es la iglesia, y que al final ellos habitarán en la casa del Señor por largos días, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, que así como el rey David oraba en el Salmo 27:4, nosotros también demandemos una sola cosa. Recordemos a Marta en el capítulo 10 de Lucas. Y estaba afanada con los quehaceres diarios, y como ya hemos hablado, eso no tiene nada de malo. Pero fue María la que respondió al deseo de Dios y escogió la mejor parte: estar a los pies del Maestro. En pocas palabras, María entró al reposo de Dios. Hermanos, una cosa es necesaria. En el próximo capítulo seguiremos hablando del pueblo de Israel, de cómo el Señor mandó que le edificaran una casa, pero por el afán y la ansiedad se pusieron a edificar sus propias casas. Pero por ahora quedémonos con esto y que sea el Espíritu el que les hable y les abra las Escrituras. Muchas gracias por escuchar este podcast y por compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Este fue un programa de Enquiridio, el afán y la ansiedad.